y también va a ocasionar una estenosis a nivel de la vena cava superior. Entonces, ¿cómo se observa? Simplemente el aumento pues de las venas yugulares, si no es ingurgitación yugular, es un aumento aquí en las venas del cuello. Bien, y se observa de la siguiente manera, miren ustedes. Una ingurgitación yugular, se nota cómo están latiendo las venas del cuello, que normalmente no deberían hacer. No sé si se reprodujo bien el video, ahí está. No sé si lo noten correctamente, pero se nota un movimiento pulsátil a nivel del cuello. Bien. Lo otro que se debe tener en cuenta en cuanto al cuello es la parte de los ganglios, ¿sí? Siempre examinar los ganglios cervicales en pacientes que se sospechan de procesos metastásicos o de un cáncer per se. No es específico porque, como ya sabemos hasta este punto, ¿no?, la adenomegalia puede ser manifestación de una infección generalmente viral, ¿no? Entonces puede haber adenomegalia. Pero para eso está la semiología también de los ganglios, ¿no? Hay ganglios que son suaves dolorosos, duros no dolorosos, duros dolorosos, ganglios calcificados, etcétera, 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 ¿no? También por ahí se puede obtener un diagnóstico diferencial, ¿no? Pero supongo que eso lo van a hacer en la parte de semiología del sistema linfático, del sistema circulatorio. Otro aspecto en el cuello a tener en cuenta es la desviación traqueal. Hay que recordar, para examinar la tráquea es al contrario que para examinar la tiroides, porque para examinar a la tráquea nosotros colocamos los dedos pulgares en el centro del cuello para remarcar los límites de la tráquea, y para examinar la tiroides hacemos al revés, colocamos los dedos sobre la superficie del cuello y los pulgares hacia atrás. En ambas maniobras igual se hace que el paciente trague saliva para ver el ascenso de la tráquea, y en el caso de la tiroides para observar si es que hay movimiento libre de la tiroides o si los nódulos se palpan mejor al momento que sube la tráquea. Aquí podemos ver cómo la tráquea se ha desviado ligeramente, ¿no? Ligeramente, y la principal causa de desviación traqueal, y esto está en preguntas del examen nacional de medicina, es el neumotórax atención. En trauma torácico les gusta poner bastante esta pregunta de desviación traqueal, ya sea con clínica, ya sea con radiografía, pero les encanta colocar casos con desviación traqueal, que nos orienta a neumotórax atención. Y la otra causa puede ser también producto de un traumatismo torácico, el derrame pleural. Pero la mayoría de veces siempre se trata de un neumotórax atención, porque como pueden ver, este pulmón se colapsa, ¿sí? Y al colapsar se pierde resistencia, lo que hace que se desvíe la tráquea, ¿no? Pueden ver aquí que hay una curvatura, la tráquea debe ser recta y aquí se está produciendo una curvatura. ¿Por qué? Porque se ha colapsado este pulmón derecho, ¿no? Seguimos. Luego vamos hacia la inspección, pasamos ya al tórax propiamente dicho. Pasamos hacia la inspección. En cuanto a la inspección, pues obviamente tenemos que clasificar, por lo menos cuantificar en nuestra historia, si es una historia de ingreso o si es la primera vez que le hacemos historia al paciente y viene por un problema respiratorio o sospechas de un problema respiratorio, siempre examinar el tipo de tórax que tiene. Como podemos ver, el tórax, como su mismo nombre lo dice, ¿sí?, el diámetro transverso es mayor que el anteroposterior. ¿Bien? Entonces hay una medición que se llama el índice de ampliación torácica o algo así, que es entre 0.7 y 0.9, y como aquí se aumenta con la edad. Entonces generalmente es la relación que existe entre el ancho y el largo del tórax. Entonces el tórax siempre va a tener que ser más ancho que largo, ¿no? O sea, más diámetro lateral que diámetro anteroposterior. Y se ve así. Es un tórax normal, un tórax fisiológico.
Luego tenemos el tórax en tonel. El tórax en tonel, ¿sí? En tórax en tonel generalmente, bueno, primero hay que describirlo, no hay que describirlo. En el tórax en tonel, lo que aumenta es el diámetro anteroposterior y se hace similar al diámetro lateral. Es producto de haber mantenido una enfermedad respiratoria por mucho tiempo, y en el caso, pues, el principal, el que siempre se pregunta, es el caso de la EPOC. El tórax en tonel se observa en la EPOC. También he visto que lo ponen como que se observa en la fibrosis quística, pero te coloco aquí simplemente lo que más se pregunta, y es que el tórax en tonel es un tórax cuyo diámetro anteroposterior es similar, casi más de uno con respecto al diámetro lateral, y se observa generalmente en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien. Tenemos el tórax en embudo, el tórax hacia adentro o el pectum excavatum, ¿sí? Es una condición congénita, ¿no? Es una condición congénita, está relacionado a la mala unión de los cartílagos condrales que dan origen a la parrilla costal. Entonces, a nivel embrionario no se desarrollan correctamente y ocasionan esta hendidura en el pecho, ¿sí? Entonces, su característica principal es una depresión a nivel central del tórax, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que tener cuidado con estos pacientes? Sí, porque esta compresión ocasiona problemas cardiovasculares, ¿sí? Porque hay una compresión excesiva, sobre todo de los vasos que salen del corazón, porque están más orientados hacia la parte izquierda. La compresión puede ser central, como en este caso, puede ser hacia la izquierda, puede ser hacia la derecha, y es por eso que es importante evaluar el grado de este pectum excavatum. Bien. En el caso de los niños es tratable, antes de que se terminen de osificar las costillas y el esternón, se puede hacer una terapia con ventosas, ¿no? Que es un tipo de, entre comillas, ortopedia, y que facilita que las estructuras se osifiquen en un ángulo correcto y se puede tener un tórax fisiológico. Bien, luego tenemos el contrario, no es hacia adentro, sino es hacia afuera. Esto se llama tórax en quilla, se llama pectum carinatum. Otras bibliografías, o bueno, términos un poco más vulgares, lo llaman tórax de paloma o tórax de pichón, ¿no? Porque está hacia afuera, como el tórax de una paloma, de un pichón, o la pechuga de un pollo. Entonces es lo contrario del pectum excavatum, ¿no? Hay una protrusión, o sea, hacia afuera, ¿sí? En cuanto a los cartílagos costales, y es lo mismo, es un defecto congénito también, es un defecto congénito. En este caso no hay tanto riesgo porque el espacio va hacia afuera, pero como toda malformación congénita siempre va a traer problemas estructurales, quiera o no, un problema fisiológico, quiera o no. Y luego tenemos también, para tener en cuenta, ¿no?, cuando haya cifoescoliosis en la parte del tórax. ¿Y por qué es importante saber cuándo hay cifoescoliosis en la parte del tórax? Porque de la misma forma en que se ha producido la desviación de las costillas, ¿no?, también producto de eso, como el cuerpo se ha sometido a una misma postura por mucho tiempo, lo que hay también es una mayor separación de las costillas, porque hay un arqueado. Entonces para el lado hacia donde se arquea aumenta el espacio entre las costillas, para el lado contrario se disminuye el espacio entre las costillas, y también nos dificulta aquí a nosotros, bien, identificar correctamente los campos pulmonares, porque no es lo mismo tener una línea recta que nos permita dividir pulmón derecho, pulmón izquierdo, sino que aquí está todo torcido, entre comillas, por decirlo de una forma que se pueda entender, y entonces los campos pulmonares no van a poder ser escuchados con regularidad, y hay que tener un poco más de cuidado al momento de la auscultación. Y no solo al momento de la auscultación, sino también al momento de realizar procesos invasivos
como una toracostomía o un drenaje pleural, porque los niveles de referencia cambian completamente. No va a ser el mismo nivel de referencia que en un tórax normal. Así también en los niños, con los lactantes, también cambian, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y otro tema que hay que tener en cuenta es el tórax inestable. ¿A qué se le llama tórax inestable? El tórax inestable es producto de un traumatismo torácico en el cual se produce la fractura de 3 arcos costales adyacentes, o sea, 3 arcos costales que sean consecutivos, pero esta fractura tiene que ser en 2 lugares de esa costilla. ¿Para qué? Para que queden 3 pedazos, básicamente. Entonces, esto ocasiona que haya una respiración, entre comillas, paradójica, porque al momento de inspirar sale el aire y al momento de expirar, ¿no? Entre el aire, ¿no? Esto es lo que nos ocasiona, ¿no? Como podemos ver aquí, al momento de la inspiración, que se supone que el tórax debería insuflarse, hacerse ancho, se reduce, y al momento de la expiración se ensancha, que no es lo normal, no es el resultado normal esperado, ¿no? Entonces, este tórax inestable, generalmente cuando hay un traumatismo a nivel de costillas, no se operan las costillas, salvo que haya salvo que haya tórax inestable, ¿sí? Salvo que haya tórax inestable y requiera pues reparar esa parrilla costal. Entonces es un signo de alarma bastante fuerte. ¿Y cómo se ve este tórax inestable? Claro que el video que les voy a presentar es un tórax inestable pues muy notorio. Quiero que presten atención aquí. Bien, parece como si sobresaliera, ¿no? Y si se dan cuenta, es al momento que inspira, ¿sí?, se reduce, y al momento que expira, aumenta, ¿no? Entonces, eso es un tórax inestable, ¿ya? Este es uno muy evidente, porque yo he visto algunos que no son tan evidentes, ¿ya? Es un tórax inestable muy evidente. Finalmente pasamos al otro componente, ¿sí?, al otro componente de la exploración torácica, que es la parte de la palpación. Entonces, esta palpación va a tener 4 funciones. Valorar zonas sensibles donde haya podido ocurrir un golpe, una lesión, un traumatismo. Si se ha identificado estas zonas sensibles, valorar si existe equimosis, valorar si hay cambios cutáneos, y vamos a ver por qué. La identificación de los frémitos vocales para ver cómo es que se transmite la sonoridad de nuestra voz o la resonancia a través del tórax, y valorar la expansión torácica. Cada uno de ellos tiene su función. Para empezar, la valoración de las zonas sensibles está relacionada a la identificación, como su mismo nombre lo dice, de zonas dolorosas que hayan podido ser producto de un impacto o producto de una herida laceral, ¿no? Entonces, vas palpando el tórax, ¿no? Generalmente siempre se hace de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Entonces, de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera. Y tú vas a ir, mientras vas palpando, vas a tener que observar la fascia del paciente. Si en algún lugar te pone una cara de dolor, encontraste una zona sensible, ¿ya? Es igualito que en el abdomen, ¿no? Primero le dices, dígame dónde le duele, señale con su dedito, luego vas tú tocando las partes que no le duelen para ver si es que en alguno de esos puntos hay dolor reflejo, o dolor referido, o dolor irradiado, y luego finalmente tocas el punto doloroso. Así básicamente es la palpación en el tórax, ¿no? Claro que cada docente tiene su algoritmo, cada docente tiene su forma de realizar su palpación, su examinación, su percusión, etcétera, 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 ¿no? Es la que más le funciona a él o la forma en la que lo aprendió, y bueno, eso se respeta, ¿no? Cada uno tiene su forma de examinar al paciente, ya va a criterio clínico de cada docente. Luego tenemos la valoración de la equimosis y los cambios cutáneos. ¿Por qué es importante saber o valorar una equimosis? Principalmente para entender la extensión del trauma, y no solo la extensión del traumatismo, sino también
sino también la posible afectación de vasos que estén pasando por ahí, sobre todo los que pasan por debajo de las costillas, de los espacios intercostales. Los cambios cutáneos que generalmente nos ayudan a saber si es que ha sido una herida reciente, si es una herida pasada, si hay signos de infección, si no hay signos de infección. Y muy importante en el caso del tórax, siempre palpen las heridas, así sea una herida por arma de fuego, así sea una herida por cuchillo, así sea un golpe, así te diga que le tiraron un codazo, un cabezazo, lo que sea, siempre palpa los sitios de impacto. ¿Por qué? Porque cuando hay un traumatismo en el tórax, generalmente el aire tiende a quedarse atrapado, sale de los pulmones y que tiende a quedarse atrapado en el tejido celular subcutáneo. Entonces, cuando tú palpas, ¿sí? Palpas esa zona donde había el traumatismo y empiezas a sentir como si fuese una esponja, o una esponja, o como si estuviera reventando burbujitas pequeñas, de esas que salen cuando mueves el café, qué sé yo, así, o cuando arrugas una bolsa, el sonido es similar a eso. Entonces te estás dando cuenta que hay aire atrapado en el tejido celular subcutáneo, lo que nos puede decir que ha habido un traumatismo que sí ha comprometido, si bien es cierto, puede ser cerrado, ¿no? Sí hay por ahí una fractura costilla interna que ha comprometido la integridad del pulmón y está empezando a escapar el aire por ahí, y recién te estás dando cuenta, ¿no? Entonces, es importante, por eso te digo que la palpación para la valoración de las heridas, ¿sí? Es importante, no hay que pasarnos eso de largo. Y lo otro, pues que como en todo politraumatizado, siempre lo desnudas y observas, lo haces girar 360 grados o le pides ayuda a la enfermera que lo gire 360 grados y tienes que ver dónde tiene las heridas. No se te puede pasar ninguna herida, sobre todo en tórax o en abdomen, ¿sí? Porque esos son puntos críticos que requieren un análisis mucho más minucioso. ¿Bien? Listo. Haciendo énfasis en esto, ¿no? Y vamos con los frémitos vocales. Bien, los frémitos vocales, el objetivo es observar la resonancia, ¿sí? Con respecto a la resonancia en el tórax, ¿ya? Entonces tiene sus puntos establecidos también, ¿no? Algunos te dicen que son 3 puntos, otros te dicen que son 6, otros te dicen que son 9. Lo ideal, pues, es que sean estos 3 puntos como mínimo, ¿bien? Y que lo hagas así como está en la imagen, ¿ya? Con la imagen, con la palma de las manos y con la cara cubital de las manos, ¿ya? Sí. Ahora, esta palpación, como te lo coloco aquí en rojo, para que nunca te olvides, tiene que ser bilateral y simultánea, porque tienes que comparar si un hemitórax es más resonante que el otro. Bien, si los dos son resonantes, en la misma medida bacán. Si uno resuena más que el otro, mal. Si ninguno de los dos resuena, mucho peor. ¿Cómo se hace esto? Entonces tú pides al paciente que se siente, ¿no? Mientras tú, tiene que estar con el tórax descubierto siempre, por favor, así sea para auscultarlos, no te confíes, así tengas el mejor de los estetoscopios, la ropa siempre produce fricción contra la membrana o contra la campana del estetoscopio. Si es posible, o está sospechando en alguien que tiene un problema respiratorio grave, póngase, por ejemplo, una neumonía, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o un EPI también, qué sé yo, que sea muy sintomático respiratorio. No te digo que lo hagas para un paciente con resfrío, generalmente tampoco va a suceder así, ¿no? Pero sí, por ejemplo, para un paciente o un lactante con bronquiolitis, un paciente con bronquitis aguda, ¿no? Pero para un paciente con un resfriado común tampoco, o para un paciente que viene por dolor de abdomen, tampoco le vas a hacer desnudarse solo para poder auscultarle el tórax, ¿no? Pero si estás sospechando, tienes una alta sospecha de un paciente que puede tener una enfermedad respiratoria grave, caballero, le pides que se retire la ropa, ¿no? En el varón lo dejas con el tórax descubierto y en la mujer con su sostén, ¿no? Con su ropa interior de arriba. Y empiezas a palpar, empiezas a inspeccionar, a percutir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en los adultos, tú lo sientas, así como ves a la paciente, generalmente le puedes pedir, eso sí, también es un consejito, un tip para el momento de la auscultación,
En pacientes que tienen una postura, entre comillas, adecuada, le puedes pedir que cruce los brazos, ¿sí? Y lo puedes auscultar, lo puedes examinar mejor, porque ahí te va a permitir encontrar una mejor simetría del tórax, porque a veces el paciente, o hay casos de niños, o hay casos de pacientes que son obesos, ¿no? Que tienen una mala postura, y entonces no se puede encontrar correctamente los campos pulmonares o la simetría para poder realizarlo. Entonces siempre es bueno pedirle al paciente que cruce los brazos y puedas obtener pues una mejor visión de la escápula, una mejor visión de la columna vertebral, una mejor visión de las costillas, y así puedes obtener tus estructuras de referencia para realizar tu palpación, tu percusión, tu auscultación. Entonces al paciente le pides que se siente, ¿no? Te pones detrás de él, lo observas, ¿no? Y empiezas, como te dije, ¿no? De adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, ¿sí? Empiezas con la secuencia que es sugerida aquí: 1, 2, 3, otros dicen 1, 2, 3, 4, 5, y la parte lateral lo consideran como el 6,